En el ejercicio 1.6 nos dicen que completemos la demostración que nos presentan, ¿verdad? Ya encaminada. Y la demostración consiste en que en un cuadrilátero cuyas diagonales son congruentes y se cortan en el punto medio, entonces el cuadrilátero es un rectángulo. Lo que tenemos que demostrar es que este es un rectángulo, ¿no? Y lo que nos dan por hipótesis es que las diagonales se cortan en el punto medio y son todas congruentes. Es decir, este segmento es congruente con este es congruente con este, pero entre sí también son congruentes, ¿no? Porque todas se cortan en el punto medio, es decir, las dos se cortan en el punto medio y determinan cuatro segmentos congruentes. Bueno, entonces la proposición primera que tenemos es que PA es esta distancia, ¿no? Es igual a PD, que sería esta, es igual a PC, que es esta, y es igual a PD, que es esta. Esto por hipótesis, ahí está correcto, ¿no? Que el triángulo PAB, este, ¿no? Este triángulo, el triángulo PBC, este, el triángulo PCD este, y el triángulo PDA. Entonces, son triángulos, ¿qué nos dicen? Son triángulos... Ah, bueno, son triángulos isósceles porque todos tienen dos pares de lados congruentes, ¿no? Este triángulo es triángulo isósceles, este es isósceles, este también es isósceles, este también es isósceles, entonces son isósceles. Isósceles. Son triángulos isósceles. Por definición de triángulos isósceles, ¿verdad? Por definición de triángulo isósceles. Si tienen dos lados congruentes, entonces es un triángulo isósceles. Que el triángulo PAD, este, ¿no? Este triángulo de acá. Es congruente con el triángulo PDC, con este, ¿no? PBC, con este. Y que el triángulo PAB, este de acá, es congruente con el triángulo PCD, este de acá. Este ¿por qué podemos decir? Por lo que se dijo en uno, ¿verdad? Que este lado es congruente con este. Y este ángulo es congruente con este, ¿no? Por criterio entonces sería, como estos dos ángulos son opuestos por el vértice, estos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Igual estos dos, ¿no? Este lado es congruente con este es congruente con este opuesto por el vértice con este, son congruentes. Entonces, por lo que se dijo en uno, y el criterio lado, ángulo, lado. Bueno, la medida del ángulo PAD es igual a la medida de este ángulo, es igual a la medida de este ángulo y es igual a la medida de este ángulo. ¿Por qué razón? Estos dos son congruentes. Entonces, y como este es isósceles, tiene dos ángulos congruentes. Este ángulo con este son congruentes. Pero a su vez, como estos dos triángulos son congruentes, también son congruentes estos dos ángulos con ellos, ¿no? Entonces, nos dicen que la medida del ángulo PAD es igual a la medida del ángulo, aquí no me va a ajustar ese espacio, la medida del ángulo sería P de A, no me va a ajustar. Decíamos que la medida del ángulo PAD es esta, ¿no? Y como este es un triángulo isósceles, va a ser entonces también igual a la medida de este, ¿no? A la medida del ángulo PDA. PDA, ¿verdad? Y que va a ser igual a la medida de este, que es la del ángulo PBC, y va a ser igual a la medida de este ángulo PCB.
igual en estos otros dos triángulos, ¿no? La medida del ángulo PAB, PAB es esta, ¿no? Va a ser igual a la medida de este, porque es el triángulo isósceles y estos dos son congruentes, entonces este también y este también van a ser iguales, toda la medida de todos esos ángulos, igual a la medida del ángulo, ¿cuál tenemos? PAB, entonces sería PBA, PBA igual a la medida del ángulo, sería PCB, a ver, perdón, estamos en este, ¿no? Sería PSD, PSD igual a la medida del ángulo, sería PDC, PDC. Esto por definición de congruencia de triángulos, ¿no? Definición de congruencia de triángulos. ¿Qué dice la definición de congruencia de triángulos? Si dos triángulos son congruentes, entonces sus lados correspondientes son congruentes, ¿verdad? Y sus ángulos correspondientes también son congruentes. Entonces, por definición de congruencia de triángulos. Ahora, nos dicen que la medida del ángulo DAB, DAB es igual a la medida del ángulo ABC, ABC, que es igual a la medida del ángulo BCD, BCD, y que es igual a la medida del ángulo DCDA, CDA. Bueno, que este con este tienen la misma medida, este con este tienen la misma medida, sí, y que todo eso sería 90 grados la medida de cada uno de ellos. Sí, es verdad, lo que pasa es que se fueron todos de un solo, ¿no? Nosotros hubiésemos tratado de decir que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo, por ejemplo, DAP, ¿verdad? Y más la medida del ángulo PAB, más la medida del ángulo PAB, y que entonces los cuatro miden eso mismo, los cuatro ángulos miden todo eso mismo, ¿no? O sea, este y este, que es lo mismo que lo que están diciendo, pero como la suma de los ángulos internos de un triángulo es 360 grados, entonces tendríamos que 4 veces esta suma, ¿verdad? Porque el ángulo A sería prácticamente este, ¿no? Pero que 4 veces esta suma sería 360 grados. ¿Por qué 4 veces? Porque esta suma es esta, ¿no? Pero también es esta misma, también es esta misma y también es esta misma. Decir que miden 90 grados de un solo ahí no me parece correcto, ¿no? Entonces, vaya, este ángulo más este, más este, más este son todos el mismo, ¿verdad? Pero hubiésemos dicho que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C más la medida del ángulo D, esto, ¿no? Que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C más la medida del ángulo D es 360 grados. ¿Por qué? Por ser la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero. Pero como la medida del ángulo A es la misma suma que estos dos ángulos, ¿no? La medida del ángulo A es este ángulo, que es este mismo, más este, que es este mismo. Igual acá, este ángulo es este mismo, más este, que es este mismo. Igual este ángulo es este ángulo, que es este, la medida esta, ¿no? Más este, que es este. Entonces hubiésemos dicho que 4 veces la medida del ángulo A es 360 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo A es 90 grados, ¿verdad? Al dividir entre 4 a ambos lados. 360 grados entre 4. Entonces la medida del ángulo A es 90 grados y es la misma medida que todo el resto de ángulos. Entonces cada ángulo mide 90 grados, por lo tanto se trata de un rectángulo. Pero aquí se fueron todos de un solo, ¿no? Y fueron a que la medida del ángulo, que la medida de cada uno de los ángulos es 90 grados. Pues se saltaron bastante ahí, se saltaron todo
procedimiento, pero bueno. El cuadrilátero ABCD es un rectángulo, dicen, por lo que se dijo en 4 y en 5, ¿no? Por 4 y 5. ¿Qué es lo que se dijo en 4? Bueno, que la medida del ángulo DAB, ¿verdad? Perdón, que la medida del ángulo PAD es igual a la medida del ángulo PDA, que es igual a la medida del ángulo PCB, que es igual a la medida del ángulo PBC, ¿verdad? Y que la medida del ángulo PAB es igual a la medida del ángulo PBA, es igual a la medida del ángulo PDC y es igual a la medida del ángulo PCD. Se asumieron ahí muchas cosas de una sola vez, pero bueno, lo que nos pedían era completar la demostración y ahí está completada, ¿no? Esta parte a mí me hubiese gustado ampliarla, así con este razonamiento, ¿no? Y lo vuelvo a plantear. Este ángulo es la suma de estos dos, ¿no? El ángulo A es la suma, aquí lo estoy diciendo, pero lo vuelvo a escribir y de repente con mayor claridad, ¿no? La medida del ángulo A es la suma de el ángulo PAD más la medida del ángulo PAB más la medida del ángulo PAB, que es igual a la medida del ángulo B, que es igual a la medida del ángulo C, que es igual a la medida del ángulo D. Eso podríamos decir, ¿no? La medida del ángulo A es igual. Bueno, eso ya se dijo acá, ¿no? Son iguales. Pero, entonces, esto ya está dicho aquí en el paso 5, ¿verdad? Que son iguales. Pero, que la suma de los ángulos internos, ¿verdad? Es 360 grados. Que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C más la medida del ángulo D es 360 grados. Bueno, entonces, pero como todos son igual a la medida del ángulo A, entonces si sustituimos cada uno de estos, ¿no? Cada uno de estos por esto, entonces ¿qué nos va a quedar? ¿Verdad? Porque el ángulo B es igual a esto, ¿no? El ángulo B es igual a este ángulo que lo mide lo mismo que este más este que mide lo mismo que este, es decir que el ángulo B también es igual a esto, ¿no? Que la medida del ángulo B también es igual a esto, que la medida del ángulo C, como el ángulo C es todo este, ¿no? Es igual a este ángulo que mide lo mismo que este más este que mide lo mismo que este, entonces también es igual a la medida del ángulo C. Y la medida del ángulo D es este ángulo que mide lo mismo que este más este que mide lo mismo que este. Entonces también es igual a la medida del ángulo D. Bueno, eso está dicho acá, ¿no? Pero que todos suman 90 grados, eso habría que verse, ¿verdad? Habría que verse. Entonces, como la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B, es igual a la medida del ángulo C, igual a la medida del ángulo D, entonces perfectamente se puede sustituir la medida del ángulo A más la medida del ángulo B por la medida del ángulo A más la medida del ángulo C, se sustituye por la medida del ángulo A más la medida del ángulo D, que también se sustituye por la medida del ángulo A. Como todos son igual a la medida del ángulo A, eso es 360 grados. 360 grados. Entonces, 4 veces la medida del ángulo A es 360 grados. Y al dividir entre 4 a ambos lados, nos queda que la medida del ángulo A es 90 grados. Pero como la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B, igual a la medida del ángulo C, igual a la medida del ángulo D, entonces sí, la figura, el cuadrilátero que nos dan, es un rectángulo. Ahí sí, ahí estaría bien completa y bien justificada la demostración, pero así como de un solo se saltaron a que la medida de cada uno de los ángulos del rectángulo es 90 grados, no me parece correcto a mí. No me parece correcto. Se saltaron de un solo, ¿no? Bueno, ahí está. Con esta explicación se complementa lo que está hecho ahí.
Ejercicio 1.6.